En este video vamos a discutir la teoría de rayos, es algo que ya hemos visto en clases anteriores, pero sin embargo en este video lo vamos a discutir con un poco más de detalle. Como recordarán, la teoría de rayos nos permite predecir la trayectoria que va a seguir la onda a través de un medio con diferentes capas o a través de un medio con un perfil de velocidades. Y si recuerdan, la ley de Snell es igual al seno de teta 1 entre la velocidad del medio 1, que va a ser igual al seno de teta 2 entre la velocidad del medio 2, donde teta 1 y teta 2 son los ángulos de incidencia. En este caso, voy a hacer una pequeña modificación con lo que hemos visto en cursos anteriores. Vamos a reemplazar la velocidad por la lentitud o slowness. Entonces, la ley de Snell es como aparece en pantalla, donde el parámetro de rayo P va a ser igual a U1 por seno de teta 1, que va a ser igual a U2 seno de teta 2, y así sucesivamente, dependiendo del número de capas que ustedes tengan. Entonces, esta ley me permite predecir en qué punto, si yo conozco el parámetro de rayo, que como ven, depende de teta, que también vamos a llamar el ángulo de despegue, depende del ángulo de despegue de la onda, podemos saber en qué punto va a regresar. Cuando teta sea igual a 90 grados, le vamos a llamar el punto de retorno. Esto es simplemente un ejemplo cuando tenemos un perfil de velocidad lineal, entonces la velocidad aumenta con la profundidad de manera lineal. Si hacemos un diagrama de tiempos de arribo contra la distancia, la derivada de esa curva que obtengamos en un cierto punto me va a dar el parámetro de rayo. Entonces, si recuerdan los videos que vimos la semana anterior, definimos el parámetro de rayos que va a ser igual a la lentitud horizontal. Entonces, la lentitud va a ser un vector que va a tener una componente horizontal y una componente vertical, y el parámetro de rayo va a ser igual a la componente horizontal. En este caso, la componente vertical va a ser teta, va a ser igual a la lentitud que multiplica al coseno de teta. Aquí tenemos unas expresiones que podemos combinar entre ellas. No lo vamos a hacer en el video, pero les invito a que revisen el libro de texto y vean cómo se pueden combinar estas tres ecuaciones, de manera que yo puedo obtener una integral que me va a dar la distancia a la cual va a retornar la onda en función del parámetro de rayo. En este caso Z1 y Z2, por facilidad del cálculo, Z1 lo hemos puesto en la superficie y Z2 en el punto de retorno. Entonces, si yo conozco el parámetro de rayo P, yo lo puedo sustituir en la integral, hacer la integral y conocer en qué punto va a retornar la onda a la superficie. En este caso, U de Z corresponde al perfil de lentitud. Y bueno, también hay que hacer un poquito más de álgebra, y si conocemos la trayectoria, conocemos el perfil de velocidades, pues podemos conocer el tiempo de viaje que le va a tomar a la onda regresar a la superficie, y es igual a esta integral que ustedes ven en pantalla. Y la discretización es bastante fácil de hacer. Esto se puede programar muy fácilmente, simplemente un ciclo for, y hay que poner el perfil de velocidades y es muy fácil de hacer. En la práctica de esta semana vamos a utilizar una paquetería que ya viene programada, pero no es nada difícil programar algo de ese estilo. Hay un caso particular, si tenemos un gradiente de velocidades, entonces nosotros sabemos que la velocidad va a ser igual a A, donde A sería la velocidad cercana a la superficie y B sería el gradiente de velocidad. Entonces yo puedo calcular la velocidad a cualquier punto a profundidad de esta forma. Y bueno, esta es la expresión que ustedes llegarían después de sustituir en la integral, hacer la integral, y vamos a ver cómo se ven las curvas. Bueno, entonces si tenemos un gradiente de velocidad, vean que el parámetro de rayo va a decrecer conforme nos acercamos hacia la vertical. Entonces, parámetros de rayo grande van a hacer que la onda regrese rápidamente a superficie, y parámetros de rayo pequeños van a hacer que la onda viaje a una distancia mayor. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos un cambio abrupto en la velocidad. Se va a formar lo que se conoce como una curva retrógrada, es decir, se va a invertir el comportamiento. Entonces, para parámetros rayos pequeños,
entonces la onda va a empezar a regresar antes. Y vamos a ver cómo se ven las gráficas. Esta es la gráfica más común que vamos a encontrar en un perfil de sísmica de refracción que vamos a ver más adelante. Entonces tenemos estas curvas en forma de moño y a los puntos de este moño se le conocen como cáusticas. Y en la parte retrógrada, entonces tenemos dos partes prógradas y una parte retrógrada, donde se va a hacer este efecto que la onda aparentemente va a regresar para parámetros de rayo más pequeños. Hay una técnica que es bastante común, que se conoce como tiempo reducido, en la que nos va a permitir visualizar de mejor manera este efecto. Entonces, el tiempo reducido es el tiempo de viaje menos un valor que yo voy a asumir. Entonces voy a asumir un valor de velocidad y yo voy a multiplicar la distancia por el inverso de la velocidad. En este caso son 8 kilómetros por segundo. Tiene que ser un valor razonable para las ondas que viajan cercanas a la superficie. En este caso han supuesto 8 kilómetros por segundo. Y esto me va a hacer que este moño sea más abierto y se pueda visualizar de mejor manera. Y vamos a ver qué pasa ahora cuando ocurre el caso contrario, cuando el perfil de velocidad, en lugar de aumentar, reduce. Esto va a producir zonas de sombra, es decir, va a haber una región en la que aparentemente va a desaparecer la onda. Entonces vamos a ver la onda después, la vamos a ver antes, pero en esta zona de sombra, que me va a indicar la existencia de una capa de baja velocidad, no va a regresar la onda a la superficie. Y en este caso tau es el tiempo reducido que lo estamos graficando en función del parámetro de rayo. Hay un artículo que está en la página del curso en esta semana, un artículo muy interesante que fue publicado este año por Gu et al. Este artículo utiliza sismómetros flotantes, ahí ha colocado sismómetros en boyas en el océano, que los ha distribuido por todo el mundo. Y lo interesante de este artículo es que están viendo cambios en la temperatura del océano utilizando sismología. La velocidad de la onda en el agua depende de la densidad y la densidad depende de la temperatura. Por propiedades químicas, en el océano se forma una zona de baja velocidad que se conoce como el canal de Sofar. Este canal fue utilizado durante la guerra para comunicación entre submarinos y hay la hipótesis de que posiblemente las ballenas utilizan este canal de baja velocidad para poder transmitir sonidos y comunicarse con grupos a mayores distancias. Bueno, entonces lo que ha hecho este grupo de investigación ha calculado cambios en función del tiempo de la velocidad en este canal de baja velocidad y han encontrado evidencia de calentamiento global. Les recomiendo que lo consulten, está en esta semana en la página del curso. Y bueno, estos son diferentes casos que pueden encontrar en el libro de texto. El primero de ellos es el que hemos discutido. El siguiente es cómo se verá si tenemos un perfil suave con un incremento de velocidad. El siguiente es si tenemos varias capas. El que sigue también es para varias capas, discreto. Entonces tenemos múltiples capas. El que sigue es una capa de baja velocidad, donde de repente la velocidad decrece. Y este es otro ejemplo con una capa de baja velocidad y cómo se verían las curvas de tiempo de arriba. Bueno, es todo por este video. En el siguiente video vamos a discutir el caso esférico de la teoría de rayos.